Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a esta, la emisión 1375 de Jornada Extra. Vamos a tener varios reportes, uno de ellos de Pepe Mujica, el Universal, expresidente de Uruguay, que nos habla de la hospitalidad, la generosidad del pueblo mexicano con exiliados inmigrantes. A propósito viene de la marcha, de la caravana de centroamericanos que está en México, con pretensión de llegar a Estados Unidos, pero en perspectiva de quedarse dentro del territorio mexicano, y ya tiene la solidaridad del pueblo de México. Vamos a ver también un reporte sobre Junichi Kawakami. Ese es el último de los ninjas, así se le conoce, anda por el mundo predicando la herencia cultural como un arte para vivir de los famosos ninjas japoneses. Y veremos también otro reportaje, otro reporte de cómo viven los diputados en Suecia. Eso viene muy a propósito también de lo que ocurre en la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en una nueva jornada extra. El presidente Danilo Medina regresó de su largo viaje a China, a donde fue acompañado de un grupo de 44 invitados, además de los ayudantes y escoltas propios de un viaje presidencial, con un logro fundamental, según los periódicos, que fue la obtención de un préstamo de 600 millones de dólares que le otorgó de gobierno a gobierno el gobierno chino. Ustedes ven las imágenes donde se muestra que el presidente llegó con la cara bastante inflamada, parece que está siendo sometido a un tratamiento con algún tipo de medicina que le provoca esa situación. Bueno, el presidente fue afectado por un virus en esos viajes largos en avión, 14 horas de corrido nada más en la etapa larga, porque no se cuenta de aquí a Nueva York. De Nueva York a Pekín son 14 horas de vuelos. Y ese trozo de avión, de tiempo en avión, pues genera virus dentro de los aviones. Eso es un problema serio. Pero bueno, en China fue recibido muy bien el presidente, no solo como se había dicho aquí, también el de Salvador y el de Panamá, los últimos que establecieron relaciones diplomáticas con China. Pero los chinos tienen una razón muy válida adicional para recibir muy bien a un mandatario de la República Dominicana. Y es que la República Dominicana es probablemente el país con que China tiene en el mundo las relaciones comerciales más ventajosas. Eso antes de tener relaciones diplomáticas, porque el año pasado los chinos exportaron a la República Dominicana por 2.387 millones de dólares. Óiganlo bien, 2.387 millones de dólares fueron las importaciones dominicanas de productos de China. ¿Y saben cuánto nosotros exportamos a China? ¿Cuánto le vendimos? 86 millones. Es decir, ellos exportaron para acá 28 veces lo que nosotros le exportamos. Por cada dólar exportado de República Dominicana hacia China, China exportó 28 dólares a la República Dominicana. Y del total del comercio entre los dos países, China tuvo el 97% y nosotros el 3%. De manera que hay muchas razones para que los chinos estén contentos con la República Dominicana y quisieran además, supongo que, sacar mayores ventajas todavía de las que tienen, aunque ellos van a ser generosos en algunas cosas. Por ejemplo, en esa oferta de 600 millones de dólares de financiamiento, no es de regalo, es endeudamiento. Y a propósito de eso, no establecimos un récord esta semana. Esta semana se estableció un récord porque en un solo día se aprobaron o se anunciaron préstamos por 1.000 millones de dólares, porque estaban los 600 millones que se anunciaron desde China y 400 millones desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo curioso de los dos préstamos y de los 1.000 millones es para qué son. Uno es para fortalecer el sistema eléctrico y otro es
para garantizar la estabilidad del sistema a través de las redes de transmisión. Bueno, después de lo de China, el segundo caso de mayor atención pública en la semana fue la sentencia sobre el asesinato de la adolescente Emily Peguero, que condenó a su novio o amante o marido, como, no sé cómo llamarle, a 30 años de cárcel por el asesinato, pero a la mamá de que fue una evidente cómplice y hasta instigadora, solamente a 5 años. Y eso provocó la ira en el pueblo de San Francisco de Macorís, y tenía razón la ira, porque solamente eso se explica por el hecho de que esa señora es una política aliada del gobierno y además era funcionaria del Estado. En el momento en que ocurrieron esos acontecimientos, pero todos los indicadores la acusaban y de una manera dramática. Sea el Ministerio Público o los jueces, no estamos en condiciones de asegurar en cuál de los dos niveles, aunque aparentemente en los dos niveles hubo deficiencia. Sí. Son responsables de que esta señora salga con una sentencia tan generosa, que hasta el jefe del Ministerio Público, el procurador, ha dicho que va a apelar. Pero Altagracia, hay que recordar las circunstancias en que ocurrieron esos acontecimientos. Emily desapareció en agosto del 2017. Sí, el año pasado. Emily desapareció un jueves después y el lunes ella dio una rueda de prensa el lunes. El lunes, pero después de haberla sacado de su casa para irle a hacer una prueba de embarazo que resultó positivo, la señora Marlin la sacó de su casa para eso. Alegan que la devolvieron, que la dejaron cerca para ella irse, pero nunca volvió a su casa, lo que quiere decir que quedó en manos de esa familia, donde se le practicó un aborto brutal y aparentemente un desangramiento que se saldó matándola a golpes para después de ocultar el cadáver. La señora apareció también en escena después de eso todavía y recogió la grabación, la cinta de grabación del edificio para ocultar la prueba de que la niña había entrado allí. Ella se ocupó también de ocultar el cadáver y dio una rueda de prensa con un cinismo espantoso, pidiéndole a la jovencita, a la adolescente, que volviera a su casa cuando ella la tenía el cadáver oculto. Todo eso, 5 años de cárcel. Esa es la sanción que prevé la justicia dominicana para alguien que comete todos esos horrores y que le dijo al hijo que resuelva eso y pronto. No es la sanción que establece la justicia dominicana, es la sanción que le impusieron a ella. Esta semana yo me puse a buscar en el caso de otra joven asesinada, la abogada Paola Languasco, que fue asesinada por un dominicano que tiene nacionalidad española, Ambiori Nepomucemo. Las dos personas que ocultaron el cadáver de Paola Languasco y que fueron contratadas, o sea, que no estuvieron con Ambiori Nepomucemo, fueron condenadas a 20 años de prisión. Sí, pero esta señora merecía un tratamiento especial a pesar de lo horrible que ha sido ese caso, de la atención que tenía en la opinión pública, lo que quiere decir que el irrespeto, la burla a la sociedad dominicana brota por donde quiera. Y eso se advertía desde el principio, Juan Bolívar, porque recuerda que un día antes de que se conociera la sentencia, ya el jefe de la policía estaba anunciando la militarización de San Francisco de Macorís y lo dijo temprano en la tarde del día anterior a la sentencia, dijo que para evitar desórdenes. Lo que quiere decir que ya sabían lo que iba a ocurrir. Exactamente. Pero también hay que recordar que ese caso se empezó a investigar más de una semana después de que ella saliera de su casa, porque la población se tiró a las calles, probablemente no se hubiera investigado nada y hubiera resultado, en el caso de Emily Peguero, lo que pasó con otras 2 jóvenes mujeres que buscando el cadáver de Emily Peguero se encontraron con otros 2 cadáveres de jóvenes mujeres desaparecidas que no habían sido investigados. Una de esas que fue asesinada por su padrastro, el caso resultó en una condena. Pero en el caso de la joven que fue asesinada en San Cristóbal y cuyo cadáver también apareció, ese caso no ha progresado en la justicia dominicana. En el caso de Marlin Martínez, ella estaba tan segura de que no iba a haber caso en justicia en su contra que, como conductora del programa Enfoque Matinal de CDN, nosotros hicimos contacto con ella
el lunes después de la desaparición y la respuesta fue que ya ese caso para ella había terminado. Estaba cerrado. Estaba cerrado. Bueno, esta semana ocurrieron muchas otras cosas. Participación Ciudadana pidió el enjuiciamiento del presidente de la Cámara de Diputados por la negación de la declaración jurada de bienes, atendiendo a lo que dice la ley. Después se reveló en la Cámara de Cuentas que hizo la declaración fuera del tiempo, tardíamente, y eso también está sancionado en la ley. Pero el jueves en la tarde todavía, después de la declaración del presidente de la Cámara de Cuentas, la declaración no estaba colgada como establece la ley en el portal de la Cámara de Diputados. Y no está colgada porque había que ocultar la fortuna que ha acumulado Radamés Camacho como profesor y como miembro de la Cámara de Diputados. Aunque dicen, hay dos versiones, que la declaración contiene unos 77 millones de pesos y otra que son 87 millones. Bueno, es que en el 2010 él hizo una declaración jurada en la que decía que tenía ingresos mensuales por 91 millones de pesos. ¿Mensuales? Sí. Mensuales. 91 millones de pesos no podía tener. No, millones. 115 millones mensuales. Se hizo un reportaje que era escandaloso. Está en acento. Pero ¿y quién tiene 115 millones de pesos? Bueno, después se dieron cuenta que era un error y lo corrigieron. Bueno. Y después se dieron cuenta de un error. Bueno, de todas maneras, eso vino a colación de que hay todavía más de 60 diputados que tampoco han hecho su declaración jurada y no pasa nada. Son lo mismo que hacen las leyes, las pueden violar 2.734 funcionarios no han hecho su declaración jurada. De los cuales 67 son diputados, son legisladores. Bueno, esos son de los acontecimientos que constriñen el alma de la sociedad dominicana, que no puede organizarse ni cumplir sus propias normas. No podemos terminar el comentario de lo que pasó sin hablar del resultado de las elecciones en Estados Unidos, donde la reacción, sobre todo de la población femenina, a Donald Trump fue masiva. La Cámara de Representantes, los demócratas tienen mayoría absoluta y es el Congreso más diverso de los Estados Unidos en toda su historia. Bueno, eso tiene de positivo y de que se dividió el poder en las dos cámaras legislativas y por lo tanto Donald Trump va a tener más dificultades para pasar cualquiera de sus iniciativas troglodistas. Eso mientras tanto la caravana de centroamericanos, particularmente, mayoritariamente hondureños, la primera caravana llegó a México, a la capital mexicana esta semana, donde recibió la solidaridad del pueblo mexicano, la atención de las autoridades y de la población. El problema de México es que probablemente esas 5,000 y pico de personas que han ido reduciéndose algo, ya son 5,000 y tanto lo que se dice, eran 7,000 originalmente, probablemente la mayoría de ellos no van a llegar todavía a la frontera de Estados Unidos, que son cerca de 2,000 kilómetros que le faltan para llegar. Y además ese problema lo va a heredar el nuevo gobierno del presidente López Obrador, que seguramente el 1 de diciembre. Y nadie tiene expectativa de que en 20 días van a recorrer todo lo que le falta para llegar a la frontera, de manera que va a heredar ese problema. Y muchas de esas personas van a terminar desertando en ese largo viaje. Hay incluso cientos de adolescentes y niños. Y niños, muchos niños. Mucha gente. Le dicen ya la caravana de la vergüenza. Un acontecimiento que ha conmovido a todo el mundo, aunque ya el mundo parece que perdió la capacidad de asombrarse, porque también en el mar Mediterráneo sigue muriendo gente. Ya en septiembre de este año habían muerto más de 1.300 personas ahogadas tratando de llegar a Europa. Y es que aparentemente en este mundo no va a haber seguridad para nadie y a pesar de que las fronteras se han cerrado a la migración, mucha gente va a seguir empujando esas fronteras. Otros acontecimientos al final de la semana, bueno, no fue tan al final porque fue la noche del miércoles, otro desquiciado, un exmarine, mató a 12 personas en un club nocturno al sur de California. En uno de esos acontecimientos que con tanta frecuencia se ven en Estados Unidos, que dispara sobre la multitud de gente inocente. Estaba afectado por el síndrome
Pues el trauma de estrés postraumático. estrés postraumático, es decir, de los que han estado en la guerra y han estado sometidos a ese estrés y después usan las armas, quedan traumatizados y usan las armas para agredir a otras personas. La caravana de migrantes, que dice un jesuita costarricense que no es una caravana, sino el éxodo de una pobreza desmedida, está llegando a territorio mexicano. Y Pepe Mujica, ese gran uruguayo, ese gran hombre de América, destaca en el trabajo que van a ver a continuación la célebre hospitalidad de los mexicanos con exiliados y migrantes. Una hospitalidad que tiene más de un siglo, porque desde principios del siglo pasado los mexicanos están recibiendo a los huérfanos de América Latina y a los huérfanos de la España republicana. Veamos el siguiente trabajo. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, dijo Porfirio hace muchos años, que era la tragedia de México. Ese pueblo maravilloso, asilo de todos los perseguidos del mundo, que a pesar de sus pesares pudo recibir 1 millón de migrantes en un año sin quejarse, y ha forjado como ha podido su cultura, vio pisoteado la mitad de su territorio y ha tenido una historia de padecimiento y está en uno de los trances más peligrosos de su historia, golpeado por la droga, porque es el camino natural de la droga hacia el gran mercado norteamericano, porque además su frontera ha sido frontera de pan, y porque además su economía está como soldada con el gigantesco vecino. Pero los problemas históricos, sociales, su destrucción interna, su creciente camino de corrupción, han provocado una reacción política. Y vaya paradoja, un luchador que fracasó en varios intentos acaba de conquistar la presidencia, pero uno se pregunta, ¿cuánta voluntad tendrás que tener y cuánta compañía en el gigantesco desafío que México tiene por delante cuando su poderoso vecino determinante, entre otras cosas, ha desatado una guerra comercial, tal vez hasta con el mundo, cuyas consecuencias hoy ni siquiera podemos entrever los resultados negativos que tendrá para la humanidad. En ese frente está México y tendrá que tener habilidad y seguramente que muchos no lo van a entender y muchos incluso lo van a criticar. Pero salve el destino de ese maravilloso pueblo y doy saludo y le tengo un cariño gigantesco a México porque sé que ha recibido perseguidos por miles y sigue recibiendo por miles que disparan de la pobreza y del dolor de Centroamérica. Suerte, México, y contigo la suerte de nuestra América.
Las portadas de los diarios del viernes traían como una de las informaciones más relevantes que la fortuna del presidente de la Cámara de Diputados se ha multiplicado un 150% en los últimos 8 años luego que llegara a la Cámara. Participación Ciudadana pidió un juicio político para Radamés Camacho en el entendido de que no había hecho su declaración jurada como establece la ley. Posteriormente, el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que lo había hecho a destiempo. En el reporte que van a ver a continuación, ustedes verán cómo viven otros legisladores de países que, como Suecia, quizá no son tan ricos como República Dominicana y obligan a sus legisladores a ser muy modestos y austeros. El edificio del Parlamento Riksdag, situado en pleno corazón de Estocolmo, es el centro de la democracia sueca. Allí se deciden las leyes y los presupuestos del Estado. Tú estás viendo Unión Global TV. La Cámara es el corazón del Riksdag. Es allí donde debaten y toman las decisiones los diputados elegidos por el pueblo. Los diputados se colocan por circunscripciones electorales independientemente de su afiliación partidaria. El sector de aquí es el del club de parlamentarios, Sí, que pueden venir a ver un poco de prensa de todos Sí. los periódicos suecos y pueden sentarse a tomar un café y conversar. sí, con invitados. Y así es. También es para facilitar reuniones entre parlamentarios de diferentes partidos o en el mismo partido. Ahora nos vamos a dirigir a la oficina donde trabaja precisamente dentro del Parlamento Stefan. 7 de los edificios del Riksdag están comunicados por un sistema de conductos subterráneos. Uno de esos conductos está situado bajo el puente sobre el Stallkanalen, la arteria de Estocolmo, que une el lago Mälaren con el mar Báltico. El conducto es conocido por la pista de carreras, ya que los diputados van por ahí corriendo cuando tienen prisa para llegar a la Cámara. Una vez que suena la señal para la votación, tienen 8 minutos para llegar a tiempo. Aquí estamos 25 en este piso y piso quinto. Y entonces lo primero que hago es ver qué correo que he recibido. Y hay diferentes cosas que me envían para influirme como diputado y también muchos papeles formales. Por ejemplo, nuevas propuestas de leyes del gobierno y somos parte del gobierno. Ya estamos acá en la oficina con Stefan, nos ha comentado la rutina, cómo llega, pero vemos que no hay secretaria. No. ¿Qué ha pasado con la secretaria? La secretaria soy yo. ¿No tiene secretaria? No tiene. ¿Cuántas personas trabajan acá en esta oficina? En la oficina para servir los 25 diputados de mi partido hay 3 secretarias de prensa, hay secretarias de política como... Los periódicos del pasado viernes traían en la primera plana cómo la fortuna del presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana se ha multiplicado un 150% en 8 años. Aunque la primera declaración jurada de Radamés Camacho cuando llegó a la Cámara de Diputados en el año 2010 ya era escandalosa, el hecho de que 2 años y medio después de estar de nuevo en el Congreso no hubiera rendido cuentas y presentado su declaración jurada motivó a la organización Participación Ciudadana a pedir que fuera sometido a un juicio político. El jueves el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que sí, que había hecho la declaración jurada, pero que lo había hecho fuera de tiempo
y que todavía no está colgada en la página oficial de la Cámara de Diputados. En Suecia, uno de los países o el país con el mayor estándar económico y de calidad de vida del mundo, vamos a ver cómo viven los legisladores. A Suécia ainda é uma monarquia, mas o rei já perdeu todos os poderes. Quem decide os rumos do país é a classe política, que não tem direito a luxo nem privilégios. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás-cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este sueco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro: arrumar a casa. Junichi Kawakami, así se le conoce, ese es el nombre de él, a quien se conoce como el último ninja, que anda recorriendo el mundo hablando de la herencia cultural y del arte de vivir que representa esa famosa figura cultural de los japoneses, como vamos a ver en este reporte a continuación. Los ninja, famosos por su destreza física y su inigualable habilidad para el combate, estuvieron muy activos en el siglo XVI durante el periodo conocido como los Estados Guerreros. Su principal papel era el espionaje para conseguir información de los movimientos del enemigo. Su fama ha llegado a todo el mundo a través de películas y manga. El antiguo castillo de Iga era sede de la comunidad más grande de ninja. Aún podemos ver aquí la indumentaria especial, las armas y las herramientas que usaban. Junichi Kawakami ha sido llamado el último ninja, el heredero de la antigua sabiduría. Actualmente imparte conferencias y talleres en todo el mundo. Y participa en un proyecto académico que investiga la ciencia que yace detrás de los métodos de los ninja. Kawakami enseña técnicas de cuerpo y forma de caminar a quien las quiera aprender. Normalmente la gente recuerda a los ninja como guerreros o por sus artes marciales, pero en realidad su papel principal era recolectar información, eran espías que evitaban la pelea. El objetivo del ninja era adquirir información de forma secreta y regresar cuanto antes a su base, evitando cualquier contacto con el enemigo. Para lograrlo, usaban técnicas especiales. Por ejemplo, tenían una forma especial de correr largas distancias.
Inclinarse hacia adelante como si se fuera a caer activa la fuerza de la gravedad. Los brazos y la parte superior del cuerpo se mantienen quietas. Esto conserva y maximiza la energía. El ninja usaba también métodos especiales de respiración. Este estaba diseñado para carreras de larga distancia. Dentro, fuera, fuera, dentro, fuera, dentro, dentro, fuera. Total concentración o no funciona. El concentrarse en repetir este ritmo irregular evita que la mente se disperse y nos mantiene totalmente concentrados en el acto de correr. Las habilidades y descubrimientos de los ninja están siendo verificados científicamente por la Universidad de Mie. El proyecto dirigido por el profesor Yuji Yamada comprende investigaciones en varios campos. Uno de los temas es la técnica de respiración de los ninja. Usaban muchos métodos que elegían según la ocasión. En una misión de vida o muerte, una técnica especial de respiración ayudaba a asegurar el máximo de concentración. Kawakami fue nombrado profesor especial para participar en esta investigación. Aquí está midiendo cómo las técnicas de respiración de los ninja cambian las ondas del cerebro. Normalmente nuestras ondas cerebrales son diferentes cuando estamos descansando o estamos concentrados. Pero aunque Kawakami esté muy concentrado, sus ondas cerebrales muestran un patrón relajado y de descanso. Al enfrentarse a una muerte inminente, se dice que los ninja entraban en un estado relajado y a la vez concentrado que les ayudaba a usar sus mentes al máximo. Nuestras mediciones lo confirman. Las técnicas de respiración de los ninja son efectivas para mantener el control mental en situaciones de estrés y son usadas en cursos de entrenamiento corporativo. El arte de los ninja es en realidad un conjunto de técnicas para vivir, por eso muchos de los métodos siguen siendo útiles aún hoy. Perfeccionado al enfrentar el peligro. El arte de vivir en el momento. Bueno, este día de domingo fue presentada, proclamada una coalición democrática por personalidades de la vida pública dominicana, de la sociedad civil, varios grupos que han estado ya activando, buscando concertación de cara a las elecciones del 2020 para conformar un gran frente político social que pueda, si no cambiar por completo el curso del país, disminuir significativamente el dominio absoluto que ejerce el Partido de la Liberación Dominicano, ya convertido en una corporación sobre el Estado y sobre la sociedad dominicana. Y este domingo pues se ha proclamado con una asistencia importante en la biblioteca, en el salón de Pedro Mil, de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí se proclama un documento que denominan lineamientos fundamentales para un gobierno de regeneración nacional y un nuevo modelo de desarrollo económico social. Altagracia y nosotros dos hemos estado también envueltos en ese proceso de concertación. Bueno, el elemento probablemente fundamental, más allá de la proclama que fue leída, fue la presentación y aprobación de los lineamientos básicos que propone esta coalición para ese gobierno de regeneración nacional y que inicia con las prioridades políticas e institucionales. Esas prioridades implican reformas políticas e institucionales para restablecer la plenitud de la democracia en la República Dominicana, la independencia de los poderes del Estado, específicamente y probablemente esta semana que tuvimos todo este escarceo, el tema del Poder Judicial, la Cámara de Cuentas y los organismos electorales. Está también otro elemento que también es fundamental para la vida nacional, la guerra a la corrupción y la impunidad y dejar abierta o aprobar la posibilidad de que el país reciba asistencia internacional para investigar los grandes casos de corrupción como ya pasó en Guatemala y Honduras.
Bueno, en el ámbito de lo económico y social, los lineamientos básicos incluyen la concertación de los pactos fiscal y eléctricos que establecen la Estrategia Nacional de Desarrollo y además desarrollar, aplicar el conjunto legislativo de control del Estado, financiero del Estado, rescatar la salubridad pública del estado de colapso en que se encuentra, destinando una mayor inversión al sector salud y hacer las reformas que demanda el sistema de seguridad social. En tercer punto también orientar la inversión del 4% de la educación a mejorar la calidad educativa de los estudiantes dominicanos. En cuarto lugar, de las prioridades económicas y sociales, promover un nuevo modelo de crecimiento que propicie, que potencie a los sectores productivos y auspicie la libre competencia y la productividad con énfasis en el empleo de calidad para mejorar la calidad de la vida y garantizar la alimentación de la población dominicana. Igual afrontar el caos y el elevado costo del transporte colectivo en el país, asumir la necesidad de un mejoramiento masivo de las unidades habitacionales y crear las que sean necesarias y fortalecer las políticas sociales para eliminar realmente la indigencia y la pobreza que todavía afecta a 4 de cada 10 dominicanos. En términos políticos institucionales está también la lucha contra la corrupción, que es una de las grandes preocupaciones de la sociedad dominicana, establecer un control efectivo del tema de la migración en un ambiente de respeto de los derechos humanos y fortalecer la descentralización del Estado. Y específicamente en el ámbito de la corrupción, la Coalición Democrática plantea el compromiso de solicitar a las Naciones Unidas una comisión, el auxilio de una comisión internacional como ocurrió en Guatemala y en Honduras para combatir la corrupción y eliminar la impunidad. Son elementos que responden a las grandes insatisfacciones de la sociedad dominicana, pero lo relevante es que este movimiento que parte de la sociedad y pretende llegar hasta los partidos políticos, porque también en los partidos ha habido preocupación y desde varios de esos partidos se ha estado planteando la necesidad de un gran frente para poner límite al control del Estado que se ha ejercido en los últimos años. Un elemento que también hay que destacar no solo es el nivel de acercamiento a los partidos políticos, sino el entendido de que cualquier cambio que hay que hacer en la República Dominicana no es con la creación de una nueva organización, sino contando con los elementos que hay en la vida dominicana, arando con los bueyes que tenemos y arrastrando la carreta. Sí, porque la Coalición Democrática no pretende convertirse en partido, no es sustituir a un nuevo partido, sino un llamado a reunificar las fuerzas de los partidos para una especie como de un gobierno de transición democrática, un periodo de rescate, de la regeneración ética, moral de la sociedad dominicana, para liberar las instituciones y las organizaciones sociales de las ataduras en que han caído como consecuencia de una política de amarre que se ha venido ejerciendo en la sociedad dominicana. Y la necesidad de que el país se rumbe por un camino de modernización y del final del clientelismo. Esta semana trascendió que la directora del Intran tiene 22 asesores y cuando uno está hablando del desorden del tránsito, que es uno de los que más sufrimos en la vida dominicana, uno a veces, Juan Bolívar, se pregunta hasta dónde vamos a llegar con este esquema clientelar para la que el Estado no alcanza. Bueno, uno de los planteamientos de los alineamientos básicos es garantizar la sostenibilidad fiscal del país y poner ya límite a ese endeudamiento bestial que ha habido en los últimos años, que en menos de una década se ha duplicado la deuda del Estado. No solo la deuda externa, sino la deuda interna, y la interna ha crecido más proporcionalmente que la externa en los últimos años. Y hasta el punto que ya genera preocupación en los organismos internacionales sobre la posibilidad de la sostenibilidad. La República Dominicana está tomando desde hace ya un par de años 10 millones de dólares por día de préstamo. Eso quiere decir que cada día, hoy, mañana, pasado, el Estado dominicano se endeuda en 500 millones de pesos cada día para mantener una precaria estabilidad
financiera que no tiene futuro, porque más temprano que tarde va a ser agua, y si hace agua de repente, cuando ocurren esas avalanchas, arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Y hay que evitar que eso ocurra otra vez en la República Dominicana. No será la primera vez que el país se embarca en una situación de esta naturaleza, Juan Bolívar, y eso hay que decírselo a la gente. Hay muchas personas también que entienden que la tarea de enfrentar la estructura de control del Estado establecido por el Partido de la Liberación Dominicana es imposible, o que no es posible por la vía de una reforma o participación electoral, pero hay que decir que es lo que ha pasado en toda América Latina. Y es que no hay ninguna otra alternativa, porque hoy día no hay otro mecanismo de reforma del Estado que no sea a través de eso. Generalmente pueden haber presiones grandes de las masas populares, como ocurrió en Guatemala y en Honduras recientemente, y como ha ocurrido en otros países. Pero al fin de cuentas eso termina en una votación, en una elección. Y es por el ejercicio democrático. Aquí no hay perspectiva de ninguna otra cosa que no sea eso. Y solamente un gran frente político-social. El problema, muchísima gente reconoce que el país no puede seguir enrumbado en este camino de deterioro en que se encuentra, que hay que buscar la regeneración del país. Pero tienen poca fe en que eso es posible. Algunos piensan que esa maquinaria es invencible, que el PLD tiene un dominio tan grande que no hay manera de desplazarlo. Pues sí hay manera. Todos los partidos que establecen esos dominios tienen sus propias debilidades y el PLD las está mostrando obviamente. Dividido en dos grupos, en dos grandes grupos, ese partido podrán ponerse de acuerdo, pero está profundamente escindido y perdiendo capacidad y sobre todo legitimidad ante la población. En el periodo al final de la era de los 12 años de Balaguer, muchísima gente también creía que eso era imposible, desplazar a Balaguer del poder con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de intereses económicos poderosos, de multimillonarios, igual que ahora, pero se le desplazó porque la gente se hartó. Y hay ya en este país ahora mismo signo de hartazgo con el dominio, el abuso del poder y la instrumentalización del Estado para todo, como hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Eso hay que ponerle un límite y ponérselo pronto. Por eso esta convocatoria, que gracias fue acogida, y en lo adelante, Juan Bolívar, lo que hay que trabajar, hay mucha gente que espera el corto plazo, que cree que las salidas del país son de corto plazo, y hoy lo que se inició fue un trabajo. Hoy lo que se inició fue un trabajo en el que estamos inmersos muchos dominicanos, pero que es el trabajo de día a día, es el trabajo de construcción, es el trabajo de convencimiento y es el trabajo de entender que tenemos que juntarnos con intereses distintos, con posiciones políticas distintas, pero con este elemento que son estos lineamientos básicos como guía para la posibilidad de construir un ideal común. Bueno, el principal problema y escollo es que la gente de una vez empieza a pensar en las candidaturas. Este movimiento, como se ha levantado, la Coalición Democrática no tiene partido ni precandidatos preconcebidos. Lo que busca es desatar un proceso y que dentro de ese proceso, por supuesto, se escoja a los mejores y a los que tengan más posibilidades. Cuando se vaya hasta los partidos políticos, porque están en una etapa, así se proclamó este domingo, en una etapa en que van a seguir trabajando desde la sociedad civil por acumular una gran fuerza social, una gran avalancha, recoger incluso un poco de esa insatisfacción que ha quedado evidente en la Marcha Verde, en las calles del país, y recoger una gran cantidad de esa gente para incorporarlo a ese movimiento ya con una vocación política para hacer cambios desde el único mecanismo que hay para hacer cambios. Y a la vista, porque ya faltan nada más 15 meses para la primera elección, que es la elección municipal. Y ese movimiento plantea que no es solamente la candidatura presidencial lo que importa, que incluso comienza por abajo, por lo municipal, y que tiene que incluir al Congreso y al Poder Ejecutivo, desde luego, pero que hay candidaturas
de sobra para los partidos políticos y para los líderes más importantes de las comunidades, que eso es lo que va a provocar una gran sinergia político-social. Y eso es a eso que apela el movimiento de la coalición democrática. Bueno. Mucho camino por recorrer, muchos obstáculos que vencer, mucho esfuerzo. El primer obstáculo es muchísima gente que se pasa la vida maldiciendo la oscuridad y diciendo que hay que cambiar, que este país no sirve, que no va para ningún lado. Bueno, ya no nos vamos a poder ir en la proporción en que los dominicanos se fueron en los últimos 50 años, a tal punto que mandamos al exterior a más de 2 millones. Miren, las fronteras se están cerrando. No solamente en Estados Unidos y en España, en Europa en sentido general, es que ya no podemos meter más dominicanos en Curazao, en San Martín, en Panamá, en Chile. En Chile, ya no podemos ir más lejos. Es que los dominicanos la vamos a tener que vernosla aquí, sobre todo los jóvenes, que en una proporción tan importante pretenden irse del país. Es aquí donde tienen que echar su pleito. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, ¿sí?, en Jornada Extra. Nos vamos a encontrar de nuevo el próximo domingo a la misma hora.